Buen día para todos, mis hermanos y amigos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Es un placer poder compartir en este día con todos ustedes la bendición de llevar hasta sus hogares el mensaje de salvación, el mensaje de poder, como es el mensaje del Evangelio del Reino de Cristo. Un abrazo para todos ustedes, a quienes se empiezan a conectar. Les deseamos que sus vidas sean bendecidas por medio de esta transmisión. No es otro nuestro objetivo más que el nombre de Jesús sea glorificado. Él es para nosotros todo. Él es lo que necesitamos. Él es lo que anhela nuestra alma. Por eso esta mañana estamos aquí para compartir con ustedes este espacio donde podamos reencontrarnos con Dios de una manera especial. Un saludo para todos los hermanos del Ministerio Apostólico Pentecostal del Nombre acá en el barrio Cuba. Un saludo para los hermanos que son colaboradores del Señor junto conmigo en esta gran obra, como es el hermano Enrique Álvarez, el hermano Arlet Vélez, el hermano Mauricio, y bueno, muchos otros que están ahí con nosotros contribuyendo en este desarrollo de la obra de Dios. Quiero saludar a los pastores que se conectan para ver nuestras transmisiones, bendecir sus vidas en el nombre de Jesús. A las personas que desde otro lugar también se conectan con nosotros, España, Estados Unidos y en otras naciones donde pueden ver nuestras transmisiones. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Acá en Colombia, a nuestros hermanos en diferentes ciudades, queremos decirles que les amamos en el Señor y vamos adelante, porque estamos enamorados de Jesús. Quiero invitarles para que adoremos a Dios por medio de esta canción. Mi vida
sea la gloria. Estamos enamorados de Jesús. Él es la razón de nuestra existencia. Él es el motivo de nuestra adoración. Por eso, esta mañana tenemos que dar honra y gloria a ese gran Dios que todo lo puede hacer. Usted que se está conectando con nosotros, abra su corazón esta mañana a la presencia de Dios. Esta canción dice así: a Dios sea la gloria. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Tu nombre es como un ungüento derramado, ungüento derramado sobre mí. Cuando podemos sentir la presencia de Dios en nosotros, cuando lo adoramos, cuando exaltamos su grandeza y reconocemos su poderío. Hay una razón de que la iglesia actúe en la tierra, y es que a través de la iglesia Dios manifiesta su poder, sanando, liberando, transformando, haciendo nuevos los corazones de aquellos que le dan entrada en su vida. Quiero invitarlos para que en casa cante conmigo y adoremos al Señor esta mañana. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor.
del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, podemos testificar. Donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los locos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado y recibido el Espíritu de Dios. Los ojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado y recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado y recibido el Espíritu de Dios. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado, recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí sentimos la presencia del Señor. Aleluya. Aquí sentimos la presencia del Señor. Qué bueno poder exaltar y testificar de lo grande que es el Señor, de lo grande que Él hace
las cosas maravillosas que podemos ver a través de su Espíritu Santo. Hoy, y vamos a hacerlo por aquellas personas que se encuentran en un lecho de enfermos. Quiero orar por un amigo mío en Cali, por su familia, el hermano Albeiro, que Dios lo siga ayudando, que Dios siga bendiciendo su vida y les cubra con su sangre, con su presencia. Quiero orar por todas las familias de la iglesia y las personas que nos escuchan desde otros lugares. Vamos a orar por sus familias. Una de las cosas más importantes es que las familias estemos unidas en el amor de Cristo. Que haya entre nosotros armonía como familia. La bendición de Dios es manifestada donde hay armonía, donde hay amor, donde hay perdón. Allí es donde Dios obra los milagros, porque hay un terreno fértil para recibir de Dios todos sus beneficios. Yo te quiero invitar a que presentes tu familia hoy, y si hay enfermos en tu familia, decláralos sanos en el nombre de Jesús. Amado Dios, hoy te honramos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre. Tú eres el Dios que todo lo puede. El Dios que todo lo hace perfecto. Señor, hoy seguimos esperando en ti, confiando en ti, porque tu palabra dice que los que confían en ti, Señor, jamás seremos avergonzados. Oh Dios, hoy te presento las familias de la iglesia, las familias de las personas que nos están viendo a través de este medio. Señor, para que te glorifiques en ellos. Si hay enfermos, Señor, en este momento, Padre, declaramos sanidad en tu nombre poderoso. Te presento a mi hermano Albeiro en Cali, Señor. Tú conoces su necesidad, la de su familia. Obra, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, y tú haces cosas extraordinarias. Hoy te presento, Dios, a aquellos que tienen fe y que están aferrados a ti, confiando en lo que tú puedes hacer. Hoy, Señor, declaro toda enfermedad en la vida de aquellos que creen en ti, la declaro inoperante. Renunciamos a toda enfermedad en tu nombre en esta hora. Señor, renunciamos a aceptar la enfermedad, porque tú llevaste la enfermedad en la cruz del Calvario y por tu llaga hemos sido curados. Así que renunciamos ahora a estar enfermos. En el nombre de Jesús declaramos victoria. Oh Padre, te honramos en esta hora. Amén y amén. A Dios sea la gloria. A Dios sea la alabanza. Quiero, mis hermanos, hoy compartir con ustedes el tema de la palabra de Dios e invitarlos a que vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el verso 9. Estamos hablando de los dones de poder, los dones del Espíritu y su actividad en la iglesia. Estamos en el segundo grupo, los dones de poder. Y la Biblia declara, en el verso 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu.
Es bella la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, el verso 1, declara: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. A Dios la gloria. Vamos a hablar sobre el don o los dones de sanidades. Recuerde que el don del Espíritu o los dones del Espíritu están clasificados en 3 grupos: los dones de revelación, los dones de poder y los dones de expresión. Quiero recordar ello porque es importante tenerlo en cuenta. Entre los dones de revelación tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Entre los dones de poder tenemos la fe, que es el fundamento, porque el escritor a los Hebreos dice en el verso 6 del capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. O sea que da galardón a quienes le buscan, a quienes creen en Él. La fe es un don de poder. Y yo diría que es el más importante, porque si no hay fe no podemos ver las obras de Dios. Hay que creer. Hay que tener esa confianza. Así que tenemos en los dones de poder la fe. El segundo don de poder es la operación de milagros. Fue lo que vimos hace 8 días. Y hoy vamos a ver el tercer don de poder, que es los dones de sanidades. Y qué importante mirar siempre lo que dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, o sea, poder, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda, no dice algunas, dice toda enfermedad. El Espíritu Santo da facultad a la iglesia, a los hijos de Dios, para que puedan obrar bajo su autoridad y traer beneficio a quienes están atados por espíritus y por diversas enfermedades. El don de sanidades es el poder sobrenatural. Recuerde que cuando hablamos del Espíritu Santo y sus dones, estamos hablando de facultades que están por encima de lo natural, de lo que es sobrenatural, de lo que actúa en medio de las cosas imposibles. Por eso el don de sanidades o los dones de sanidades están por encima de todo lo natural, para sanar enfermos sin medios naturales, sin medios científicos, de ninguna clase. Mire, la medicina y la ciencia ha sido dada por Dios para beneficio a la raza humana. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo y hablamos de los dones de poder, y en especial de los dones de sanidades, hablamos de aquella intervención que Dios hace a través de su iglesia por el Espíritu Santo para traer sanidad a quienes están en agonía. El Señor le dijo a sus discípulos con claridad:
unas palabras que son bien importantes. Cosas mayores que estas vosotros haréis. Y si esa es la palabra de Dios, es algo que tenemos que apropiarnos los hijos de Dios, porque Él nos dio autoridad por medio del Espíritu Santo para sanar toda enfermedad. Usted se preguntará, bueno, pastor, y si es así, ¿por qué no se van a los hospitales a sanar a todos los enfermos? Yo le quiero decir algo, porque el don y los dones del Espíritu son dados específicamente en momentos específicos donde Dios quiere manifestar su gloria. Y Dios es soberano. Y Dios sana cuando quiere. Porque Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por eso el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Ese Dios de los evangélicos, ese Dios del que hablan de sanidad, ¿dónde está? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Él obra cuando Él quiere, porque es soberano. Y Él trae el beneficio en el momento oportuno. Mire, pero para eso delegó a la iglesia, para que a través de la iglesia el don de su Espíritu sea manifestado para provecho y beneficio. Así que los dones de sanidades son hechos sin medios naturales de ninguna clase. Son la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para desterrar y expulsar toda clase de enfermedad. Mire, hay enfermedades que no salen con medicina, porque son enfermedades puestas por espíritus. Porque existen los espíritus malos, a quienes se conocen como demonios. Y hay enfermedades que son puestas por espíritus. Había una mujer que estaba encorvada y el Señor le reprendió ese espíritu y se enderezó. Yo quiero decirle algo. Hay enfermedades que son puestas. Vivimos en un mundo de maldad, donde se hacen trabajos, donde se practica brujería. Y hay gente que está enferma y sus enfermedades no tienen nada que ver con lo biológico, sino con lo espiritual. Y eso no lo cura la ciencia. Eso solo lo cura el Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene la facultad y Dios dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Así que los dones de sanidades son la manifestación gloriosa del Espíritu Santo para desterrar y expulsar toda clase de enfermedad. El Señor dio un mandato a sus discípulos y les dijo, sanad los enfermos. Y esta comisión, porque es una comisión de Dios, que les dio a sus discípulos, de que sus palabras divinas serían confirmadas cuando predicaran con señales y maravillas. El Evangelio no es mero cuento como algunos lo quieren hacer ver. El Evangelio va respaldado con señales y maravillas, con hechos milagrosos de sanidad. Por eso no predicamos un Evangelio cualquiera. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, verso 8, sanad, les dijo desde el verso 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Oiga bien, de gracia recibisteis, dad de gracias. En Lucas capítulo 9, el verso 1 y el verso 2, hay otra declaración bíblica. Dice, hablando de la misión de los 12, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. La iglesia, si no está actuando bajo esta comisión, entonces está desenfocada. Pero cuando la iglesia actúa bajo esta comisión de Dios, significa que está enfocada en lo que Dios establece para ella. La gente está necesitando la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios debe ser hecha con poder, con autoridad, con milagros reales del Espíritu Santo. La iglesia necesita avanzar. Hoy en este tiempo hay muchos cristianos que están atemorizados por un virus. Y yo quiero decirle, el virus es real, está en el mundo, pero tú como hijo de Dios, aunque debes cuidarte, debes de estar tranquilo, seguro. Nada de eso te debe atemorizar, porque Dios te ha dado la autoridad para sanar enfermos. Dios te ha dotado como iglesia. Si eres iglesia, si eres hijo de Dios, Dios puede obrar a través de tu vida por el poder del Espíritu Santo. Así que no andes atemorizado. Debes andar confiado en el que te comisionó, porque Él te comisionó para hacer. Oiga bien, para hacer sanidades en su nombre. Lo que predicamos no es una fábula. No predicamos un mensaje de hombre. No predicamos un mensaje inventado. Predicamos un mensaje que va confirmado con señales y maravillas portentosas de Dios. Si usted mira lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 y el verso 4 del libro de Hebreos, el capítulo 2 y el verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. A Dios sea la gloria. Yo quiero decirle en esta hora, hermano y amigo, Dios respalda su palabra con señales y milagros. Hace 17 meses, más o menos 20 meses, mi esposa estaba esperando a nuestra bebé, que tiene 17 meses ahora. Cuando le hicieron una ecografía de detalle, aquel médico nos miró un poco asustado. Y cuando terminó la ecografía nos dijo, mire, la niña viene con 2 conductos en los riñones, eso es un problema. Y aparte de eso viene con los huesos cortos. Así que decidimos hacer otra con otro médico que no se conocía, pero el otro médico cuando hizo la ecografía de detalle también nos dijo lo mismo. Cuando el ginecólogo vio a mi esposa, me dijo, su niña viene con problemas.
Y quizás viene con síndrome de Down. Yo lo miré y dentro de mí dije, yo tengo un Dios grande que puede obrar, que hace milagros. Cuando llegamos a casa, pedí a mis padres y a los hermanos en la iglesia orar. Y oré por mi esposa y le puse mis manos en el vientre. Y oré y declaré sanidad sobre mi niña. Cuando la niña nació, no venía ni con síndrome de Down, ni con los huesos cortos, ni con el problema renal. Nos la dejaron en neonatos una noche porque los documentos médicos decían que venía con problemas y tenían que examinarla. La dejaron una noche, al día siguiente yo fui y el doctor, el especialista me dijo, su niña no tiene nada, la dejamos porque aquí dice esto, estos documentos nos dicen que venía mal, pero al examinarla nos damos cuenta que está totalmente sana. Yo creo en lo que Dios hace y estas promesas de sanidad son para la iglesia. Por eso la iglesia tiene que usar este don de sanidades por donde quiera que ande, declarando sanidad sobre los enfermos. Quizás tú estás enfermo de cáncer y estás angustiado, preocupado, no sabes qué hacer. Quizás en tu parto hay dificultad. Mujer que me escuchas, quizás viene tu niño con un problema. Yo te quiero decir en esta mañana, por experiencia propia, no solamente por lo teórico que puedo predicar en la palabra, sino por la experiencia vivida de que Dios hace sanidades. Y hoy pon tu mano en tu vientre y declara sobre tu bebé la sanidad en el nombre de Jesús. Hoy pon tu mano ahí donde tienes el cáncer, la enfermedad, y declara, soy sano en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo nos ha dotado de autoridad para declarar sanidad sobre los enfermos y para echar fuera todo espíritu y declarar libertad en el nombre de Jesús. Mire, la Biblia declara esto, que Dios testificaba juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. A Dios sea la gloria. Este don de sanidades, más que otro, fue el que elevó a predicadores sencillos, humildes, a posiciones muy distinguidas en los primeros días de la iglesia primitiva. Mire, mientras que los enemigos de la fe se angustiaban ante la evidencia de su fracaso, Dios estaba usando hombres sencillos, hombres que ni siquiera tenían un estudio universitario, no tenían un nivel académico como aquellos doctores de la ley, fariseos, escribas y todos aquellos de la época. Pero estos hombres tenían algo en su vida que era mayor que cualquier cosa. Tenían el don del Espíritu Santo y ese don les dio la facultad y las capacidades de orar para que hubieran hombres sanos. A Dios sea la gloria. ¿Y cuál es el propósito de la manifestación de los dones de sanidades? Primero, para librar al enfermo y al que sufre y destruir las obras del diablo en el cuerpo humano. Mateo capítulo 8, el verso 3 al verso 7, declara la palabra del Señor. Mateo capítulo 8. El verso 3 al verso 7. Jesús sana a un leproso. Y hay algo que me llama la atención, porque es algo que tiene que tener clara la iglesia. La lepra era una enfermedad fatal, angustiosa,
repugnante, contagiosa. Los leprosos eran aislados del campamento, de la sociedad, de la gente. Eran aislados. Entraban en una cuarentena porque su enfermedad era contagiosa. Pero hay algo que me llama la atención a mí en esto. Porque Jesús descendía del monte y le seguía mucha gente. Y en medio de la gente vino un hombre leproso. Y se postró ante él diciendo, los leprosos tenían que estar lejos. Él estaba arriesgándose a que lo apedrearan, a que lo mataran, porque tenía que estar aislado. Pero él tenía una fe tan grande, y una de las cosas importantes para que este don de sanidades se efectúe con eficacia es tener fe en Cristo. Y aquí vino un leproso y se postró. El hecho de postrarse significa que él creía, que él estaba seguro de que iba a ser sano en ese momento. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres. Esa pregunta, si quieres, quizás la hizo porque él pensaba que Jesús también lo iría a rechazar porque era leproso. Y los leprosos eran repugnantes. Y él pensó que Jesús lo iría a rechazar como el resto de la sociedad. Pero él le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y hay algo que me llama la atención. Jesús no usó de protocolos, ni de guantes, ni de nada. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Se limpió, y al instante su lepra desapareció. Yo quiero decirle, hermano, ese Jesús que sanó al leproso fue el mismo que declaró que cosas mayores que esas haríamos nosotros. No podemos tener temor porque hay un virus. Tenemos que hacer nuestro trabajo como iglesia. Tenemos que orar por los enfermos. Si hay que imponer las manos, hay que imponerlas, porque es lo que dice la palabra. Sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. No podemos tener temor. A veces me preocupa cuando veo pastores. Yo entiendo que hay que cuidarlos, pero cuando veo pastores con tantas cosas, como sometidos a lo que el mundo dice, a lo que todo el mundo habla, créele a la palabra, actúa bajo la unción del Espíritu Santo y ora con poder, porque vienen cosas grandes por medio de la iglesia. Si hay un pueblo que sabe hacer uso de los dones que Dios le ha otorgado por el Espíritu Santo. Quiero ser limpio, le dijo el Señor a este hombre. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces Jesús entró en Capernaum. Vino un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sabe? Es la misma actitud que debe tomar aquel que ha sido declarado hijo de Dios. Así que este don de sanidades es para librar al enfermo y al que sufre y destruir la obra del diablo. Hoy Dios necesita gente metida en Él, gente llena del Espíritu Santo. Pero estamos más preocupados por el pico de la enfermedad que por orar para que Dios actúe y sane a toda esa clase de personas que están enfermas. Hermano, Dios te ha dado autoridad para orar y declarar sanidad. Si hay un virus grande, tenemos un Dios más grande que puede sanar toda enfermedad.
A Él nada le ha quedado grande nunca, jamás. Él es el Dios de lo imposible, porque nada hay imposible para Dios. Lo que Él nos ha dado por el Espíritu es valioso, pero tenemos que activarlo, hermano. Tenemos que activar los dones del Espíritu, y en especial tenemos que activar en este tiempo los dones de poder. La gente está sufriendo, la gente necesita un milagro, ver la obra de Dios, y si predicamos una palabra de verdad, entonces vamos a confirmarla con las señales. Nosotros no vamos tras las señales. La Biblia dice en Marcos 16 que estas señales seguirán a los que creen. Nosotros no vamos buscando señales. Las señales nos tienen que seguir a nosotros. Por eso, por donde andemos y oremos, algo tiene que ocurrir, algo tiene que pasar. Estos días mi padre oraba por el teléfono por un hombre que tenía cáncer en Cali, y hizo una oración por él y declaró sanidad. Y luego lo llamaron a testificarle que Dios había sanado a ese hombre del cáncer. Yo quiero decirle en esta misma hora, usted que me está escuchando, si está enfermo, hoy declárese sano en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios, esta palabra de autoridad hoy puede obrar en tu vida. Declárate sano en el nombre poderoso de Jesús. ¿Para qué más es el don de sanidades? Es para confirmar las sorprendentes declaraciones del Señor Jesús. Mire, y vamos a mirar un caso importante. Marcos capítulo 2, el verso 1 al verso 2. Hay algo muy bonito aquí. Yo espero que esta mañana Dios aumente tu fe para que puedas creer y se active en tu vida ese don para sanidad. Oh, tú que estás enfermo, yo te invito a que hoy digas y declares con tu boca que tú no te sometes a la enfermedad. Tú sometes toda enfermedad bajo el poder del nombre de Jesús. La Biblia dice que Él sometió todas las cosas. Nosotros no podemos someternos a la enfermedad. Tenemos que someter la enfermedad en el poder del nombre de Jesús, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Marcos capítulo 2, verso 1 al verso 12. Jesús sana a un paralítico. Y hay algo que me llama la atención aquí. Quiero adelantarle la historia. Porque cuando entró Jesús en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, escúcheme bien, eminentemente se juntaron muchos para oírle, de manera que ya no cabían aún por la puerta. Era tanta la multitud que no cabían, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron unos hombres trayendo un paralítico. 4 hombres lo traían cargado, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, su fe los llevó a actuar y hacer algo fuera de lo normal. No podían llegar a causa de la multitud, así que descubrieron el techo donde estaban haciendo la reunión, donde estaba Jesús predicando. Hicieron una abertura en el techo y bajaron el lecho de aquel hombre con lazos que yacía paralítico. Lo bajaron. Quizás tuvieron que hacer mucho esfuerzo para subirlo y luego bajarlo, pero ellos tenían fe, creían en lo que Jesús podía hacer. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo,
tus pecados te son perdonados. Y esta es una de las declaraciones que causó en los fariseos controversia. ¿Cómo es posible que un hombre pueda venir a decir tus pecados te son perdonados si el único que perdona pecados es Dios? Y el verso 6 dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Y decían, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ellos no podían reconocer que el que estaba ahí era Dios hecho carne. Al paralítico, tus pecados te son perdonados, pero él les confirma de una manera sencilla quién era él. Y aconteció luego que Jesús en su espíritu, él vio que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos y les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y dijo, ¿qué es más fácil? Oiga bien esta declaración. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ese Dios es el que te estoy predicando aquí ahora. No solamente puede perdonar tus pecados, sino también sanar tu enfermedad. Le confirmó a los religiosos de la época que no eran blasfemias lo que decía. Decir tus pecados te son perdonados les parecía a ellos una blasfemia. Pero era imposible decirle a un paralítico que se levantara y andara. Y el Señor les dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó sano. Yo quiero decirte y recordarte lo que el Señor dijo a sus discípulos, cosas mayores que estas vosotros haréis, porque yo voy al Padre. A Dios sea la gloria. El don de sanidades es importante también para confirmar la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 4, el verso 29 al verso 30, se habla de la sanidad de un hombre y estaban siendo interrogados por ello ante el concilio. Querían intimidarles para que callaran y no predicaran más en el nombre del Señor. Y el verso 9 dice, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia sano, en vuestra presencia sano. Dijo, este Jesús es la piedra reprobada. Ustedes lo reprobaron, lo rechazaron. Ustedes los edificadores, los doctores de la ley, lo reprobaron, lo rechazaron. Pero ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso era que habían milagros, porque estaban usando el nombre de Jesús para hacer sanidades por el Espíritu Santo. Y el verso 29 y 30 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque estaban siendo amenazados por lo que estaban haciendo. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen.
Hoy quizás hay amenazas de una forma indirecta, multas, cantidad de cosas. Pero nosotros tenemos que seguir predicando por encima de amenazas y de lo que venga. Porque la obra de Dios se tiene que manifestar y se tiene que seguir obrando en medio de nosotros. Que Dios dé de nuevo para hablar su palabra. Y dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. A Dios sea la gloria. El capítulo 5, el verso 12 y 13. Mira lo que dice. Había muchas señales y maravillas. Dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estaba siendo confirmada la palabra con señales, con prodigios y con maravillas. Y en el capítulo 8, el verso 6 al verso 8, dice, hablando de la predicación del evangelio en Samaria, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos que me están escuchando en este día, pastores, líderes, hay algo que la iglesia tiene que hacer y debemos usar lo que hemos recibido por el Espíritu Santo. Esto será lo que eleve la iglesia a un nivel mayor. El diablo quiere tapar la boca de la iglesia. El diablo quiere hacer muchas cosas, siempre ha querido hacerlo, pero no ha podido, porque esta iglesia tiene la unción del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte hoy, la gente necesita ver el mover del Espíritu de Dios. Esto será lo que eleve la iglesia a grandes cosas en este último tiempo. Que haya una manifestación gloriosa en medio de los hijos de Dios, para que el mundo conozca que esto no es un simple palabrerío, sino que aquí se habla con convicción y mostrando con hechos portentosos la obra magnífica del Evangelio del reino de Cristo. Porque este don de sanidades es para traer a las gentes al alcance del Evangelio. A Dios sea la gloria. Y yo quiero invitarte hoy a que lo creas, a que te pongas en las manos de Dios, para que Dios extraordinaria. Y con eso termino. Mateo capítulo 4, verso 23 y 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El don de sanidades es para que Dios sea glorificado. Al Señor la gloria. En Juan capítulo 9, el verso 2 al 3, le preguntan los discípulos al Señor: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiese nacido ciego? Y el Señor les dijo: no es que haya pecado ni este ni sus padres, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Sabe? Los judíos
Creían que cuando una persona nacía con enfermedad o le llegaba una enfermedad era porque había cometido un pecado y ese era el castigo. Hoy hay muchos que creen que porque una persona se enferma es un castigo de Dios, pero no es así. En la enfermedad es para que la gloria de Dios se glorifique. Y por eso si tú hoy estás enfermo, yo te quiero decir una vez más, declárate sano y di renuncio a esta enfermedad, renuncio a estar enfermo y me declaro sano en el nombre poderoso de Jesús. Porque este don está en la iglesia activo y tú debes de experimentarlo ahora mismo. Por eso yo espero que me escribas y me digas, pastor, cuando usted estaba predicando y dijo que renunciáramos a la enfermedad, que nos declaráramos sanos, yo lo hice y hoy le testifico mi sanidad. Yo sé que voy a escuchar y voy a recibir llamadas tuyas para testificar de lo que Dios ha hecho, porque hoy estoy predicando en el nombre de Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso todo el que está enfermo allá, lo declaro sano en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí se va en libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Se va en libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Los cojos andan, los mudos hablan, porque en el nombre de Jesús solo hay poder. En ese nombre fui bautizado, recibido el Espíritu de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aquí se da libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Testificar. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor Jesús. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí sentimos la presencia del Señor. Aleluya. A Dios la gloria. Quiero orar para terminar esta mañana. Ponga la mano donde tiene su enfermedad en este momento y repita conmigo: amado Jesús, esta mañana, por el poder de tu Espíritu Santo y por el poder del nombre de Jesús, me declaro sano, libre de toda enfermedad. Renuncio a toda enfermedad y hoy doy gloria a tu nombre por la victoria, por la sanidad en este instante. Señor, renunciamos a estar enfermos, renunciamos a estar subyugados, porque tú nos hiciste libres de la enfermedad y hoy nos declaramos sanos por el poder de tu nombre. Padre, bendice cada familia, bendice la economía de cada familia, que haya alimento en abundancia, Señor. Hoy bendecimos los hogares, Señor, las personas que nos están viendo a través de este medio. Que la gloria tuya sea manifestada para ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria.
Bueno, hermanos y amigos, dentro de 8 días estaremos predicando sobre los dones de expresión. Hemos hablado sobre los dones de revelación, dones de poder. Recuerde, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Los dones de poder, fe, operación de milagros y dones de sanidades. Vamos a entrar al tercer grupo de los dones del Espíritu y es los dones de expresión, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Profecía, lenguas e interpretación de lenguas. Son los 3 dones de expresión que están en este paquete de regalo de Dios para su iglesia. Así que les invitamos para el día domingo 11 de la mañana con nuestro tema sobre la palabra de profecía. El día miércoles estamos hablando sobre los efectos de la gracia. Este miércoles 7 de la noche vamos a continuar sobre los efectos de la gracia. Así que no te lo pierdas, te esperamos. Un abrazo para todos y que el Señor Jesús les bendiga.